Bueno, seguimos en De Regreso a Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita la Matanza. Se nos está yendo 20 y 38, un tema que no habíamos tocado hasta ahora porque sabíamos que íbamos a tener a una compañera para poder analizar bien la situación de la semana pasada con la movilización de Ni Una Menos, Viva Las Queremos, y todo lo que se ha generado después y los casos que han surgido, ¿no? Mucho más mediático que otras épocas. Está con nosotros... tenemos la comunicación con Lía Gara, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta. Lía, ¿cómo te va? Santiago te saluda. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, bien. Lía, bueno, antes de meternos en el tema, cooperativa de comunicación feminista Manifiesta, ¿de qué consiste el proyecto? Bueno, es un proyecto de comunicación en el que está apuntado a construir comunicación no sexista, feminista particularmente, y un poco el objetivo siempre es profundizar en la comunicación y bueno, empezar a replantearnos cómo hoy en día estamos comunicando, qué estamos comunicando. Digo, estamos en la época en la que mediáticamente hay discursos hegemónicos. Y bueno, nos planteamos básicamente el objetivo de decir, bueno, realmente es esto lo que se tiene que decir a nivel conceptual. Por ejemplo, cómo se cubren los casos de femicidios, es decir, nada, toda esta cobertura mediática que hay hoy en día de que presentan un caso y te dicen, bueno, ¿qué tenía puesto? Ella en realidad estaba sola. ¿Qué hacen dos chicas solas viajando por Latinoamérica? Claro. O al mismo tiempo también se encausan como todos estos casos, se presentan como que, no sé, el hombre, el asesino que las mató estaba loco o tuvo un ataque de ira, o, viste, como replantearnos realmente el lugar desde donde comunicamos, cómo lo construimos y hacia dónde, ¿no? Bien, bien, clarísimo entonces. Bueno, Lía, un poco vos fuiste protagonista, estuviste en las movilizaciones del miércoles, no sé dónde estabas, si estuviste en el Congreso o en la plaza de tu barrio. Estuve, sí, venimos con un mes bastante movidito, después de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Y bueno, sí, el miércoles también, que fue caratulado un poco como miércoles negro, pero creo que lo histórico y lo relevante de justamente ese día es que hicimos un paro general de mujeres, ¿no? Y una marcha a Casa Rosada. Multitudinaria, estamos hablando de casi unas 100.000 mujeres movilizadas de una manera transversal, que tocó a todos los puntos políticos, ¿no? De todos los componentes políticos de hoy en día de la Argentina, y que bueno, fue masiva. Bien. Lía, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, bien. La consulta es la siguiente, a ver, son dos. Digo, en el Encuentro Nacional de Mujeres, hay posturas que están contra el aborto y otras a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, a favor del aborto. Eso es una. Si las hay, esas dos posturas. Y la otra, ¿crees, digo, desde el punto de vista desde la comunicación, si no hubiera sucedido la terrible represión que sucedió, esas 90.000 mujeres hubieran sido casi invisibles para los medios? Me tiraste una bomba ahí, me la dejaste picando. Bueno, primero, con respecto al punto número 1, me dijiste... las dos posturas, ¿cómo si hay posturas, dos posturas a favor y en contra del aborto en el encuentro? Bueno, te cuento, el Encuentro Nacional de Mujeres consiste generalmente no consiste, en talleres de debate. Sí. Y hay, por ejemplo, este año puntualmente hubo 69 talleres de debate que incluyeron todo tipo de temáticas, como por ejemplo, este año se incorporaron nuevos, que fue, por ejemplo, mujeres afrodescendientes, mujeres y trabajo sexual, y entre ellos siempre está el de aborto y el de estrategias para el aborto. Son dos diferentes. Uno trata esto de, bueno, aborto sí, aborto no, cómo lo piensan las mujeres, cómo lo pensamos, y el de estrategias para el aborto implica cómo nos damos justamente estrategias para lograr que se visibilice esta problemática, y también cómo combatir como todo el machismo que hay detrás de no dejarte elegir sobre tu cuerpo, ¿no? Claro, bien. Y tenés, bueno, como siempre tenés posturas de ambos lados. Somos muchas más las que estamos a favor de legalizar el aborto que
que pedimos que se reconozca como derecho inalienable y propio de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, y de que sobre todo es un problema que ya existe hace miles de años, y que no porque se legalice vaya a haber más o menos abortos, sino que es cubrir las necesidades básicas de sanidad. Correcto. Bien, y bueno, y por el otro lado, la visibilidad te comentaba, bueno, el encuentro funciona así, son debates, charlas, aperturas, te cruzás con otras, y la idea siempre es generar intercambios, generar lazos, generar como micropolítica y tender redes para encontrarnos, para hacernos un poco más fuertes en la unión. Correcto. Bueno, y en cuanto la otra, que si no hubiera habido la represión brutal que hubo, si esas 90.000 mujeres hubieran sido invisibles, digo, ese domingo a la noche. Claro, bueno, eso es uno de los grandes problemas que finalmente tenemos en base al encuentro, que es cómo se comunica. Es decir, generalmente los medios lo único que cubren son los incidentes que hay el último día a la noche, o las pintadas en las paredes, que este año causaron como un gran revuelo. Y justamente es un poco lo que nosotras como cooperativa feminista de comunicación tratamos de atacar, ¿no? De atacar en el sentido de cubrir justamente que es un hecho político maravilloso y de una potencia increíble, un encuentro de mujeres, un encuentro de 90.000 mujeres como hubo este año, y que justamente lo que se ve siempre termina siendo esto, ¿no? La represión, la violencia, los medios generalmente cubren como la parte de las compañeras que quizás son un poco más revolucionarias o más radicalizadas, un poquito, claro, más radicalizadas, pero nunca sacan como la parte de construcción, nunca sacan los debates, nunca sacan el clima hermoso que se genera en las plazas, en las calles, y cómo eso también cambia, digo, porque de pronto vos estás caminando por una calle y tenés grupos de mujeres por todos lados, te sentís segura, que es algo que no nos suele pasar, ¿no? Caminar por la calle y sentirnos seguras, porque sabés que, digamos, que tenés al lado a quien, si te pasa algo, en el caso de que pase, pueda responder, digo, y caminar por la calle para nosotros es todo un hecho político, sin ir más lejos. Pero bueno, vos me preguntabas si la represión ayudó a visibilizar. No sé si ayudó, nunca ayuda a la represión, digo, a lo que voy, digo, si no hubiera sido invisible, digo, más allá de las redes sociales, no había repercusión en ningún medio nacional, provincial, digo, asusta mucho, digo, porque es una forma, invisibilizar es una forma también casi de, peor que de reprimir, porque haces invisibles a 90.000 mujeres discutiendo, digo, más allá de claro, es una decisión política, sobre todo. Por eso nosotras laburamos con la cobertura, hicimos una cobertura colaborativa, con otros colectivos que fueron, Manifiesta, Emergente, la Red PAC, fuimos varias las que fuimos a cubrir y a justamente tratar de generar otro tipo de contenido que se pueda ver en streaming, en vivo, que puedas vos mismo y vos misma subir tu propio material de cómo lo estás viviendo, y de que sea apuntando, digamos, a quien le interese y a quien se siente interpelado a sumarse y construirlo entre todos. Bien. Y bueno, lo que hablábamos recién un poco de los medios, de la cobertura, y eso es importante también decir que justamente es una decisión política no cubrirlo o cubrirlo de esa manera, invisibilizarlo, y que en un contexto, en esta coyuntura en la que estamos de represión, de grandes cambios, de pérdida de derechos de todo tipo, todo el tiempo. Por ejemplo, no puedo dejar de nombrar que el mismo día en el que se hizo el paro de mujeres fue justamente cuando por omisión quedó eliminada la UFEM, que es la única unidad que estudia casos de femicidios. Entonces, bueno, estamos hablando de claramente una postura política, y que son signos muy grandes de parte de las políticas estatales, digamos. Claro. Lía, un poco para cerrar, desde el miércoles a hoy han pasado 5 días, y el jueves, al día siguiente, nos enterábamos
que en el mismo momento en que sucedía el paro, durante toda la jornada de lucha, en donde estábamos todos muy atentos, muy concentrados, sucedían otros femicidios. Hoy amanecimos con la tragedia de Mendoza. Son situaciones trágicas en la que quiero saber, a ver si ustedes tienen alguna opinión formada sobre si todas estas manifestaciones, que se las ve tan íntegras, tan convencidas de la lucha, ¿no?, y que apoyamos muchos, generan en aquellos hombres violentos que no soportan esa posición en la mujer, generan más rabia, que le despierta cierto o mayor violencia, por un lado, o si también a la vez está tomando mayor comunicación los casos que están sucediendo, y en realidad esto pasaba siempre, estas atrocidades pasaban siempre, y nosotros recién ahora lo estamos poniendo en un lugar más preponderante en los medios de comunicación, o quizás un poco de las dos cosas. ¿Cómo lo ven eso desde la cooperativa? Bueno, esto igual yo te lo voy a decir más a título personal, más que por la cooperativa, que bueno, igualmente con mis compañeras tenemos una postura bastante parecida, pero digamos, para hablar de todas estas violencias machistas, primero tenemos que entender que no son aisladas, que es un sistema que se llama patriarcado, y que justamente todas estas expresiones, como te decía antes, no son individuales, no es de un loco o de un monstruo que de pronto mató a 3 mujeres porque sí, no, hay una institución que es patriarcado, que es cómo educamos por un lado a los varones y cómo educamos a las mujeres, ¿no? Para que los varones sean, digamos, educamos a las chicas para no ser violadas en vez de los varones para no violar, por decirlo así, ¿no? Sí, es el... Entonces, digo, para mí es terrible, es casi una guerra. Yo hoy escribí una nota al respecto, y estamos hablando de básicamente un genocidio. Tuvimos en 48 horas 4 femicidios, es decir, cada 12 horas chupan a una piba y mueren en condiciones terribles. Judicialmente hay veces que ni siquiera se caratula como femicidio, y es toda una lucha todo el tiempo. Digo, ni siquiera tenemos a nivel estatal un observatorio o un recuento de la cantidad de casos que hay, porque algunos se caratulan como femicidios y otros no. Y ni hablar de que recién ahora creo que sí, por un lado este ataque al patriarcado, como es un encuentro nacional de mujeres, como es una movilización tan grande como la de este miércoles 19, genera anticuerpos, ¿no?, del patriarcado, por decirlo así. Genera también una respuesta, y que bueno, viene todo de la mano, al margen de que también, bueno, muchos medios aprovechan para manipular un poco esto de cómo cubrimos, o este link que hacían desde algunos medios hegemónicos masivos, por no nombrar, está bien. Cómo lo hacían parecer que era algo indivisible de las políticas estatales, y cómo lo hacían figurar como un miércoles negro, en esta cosa ingenua de reconocer que las mujeres no nos maten. Digo, no nos maten es el piso, es lo básico, por favor dejen de matarnos, pero de ahí en más... Después, obvio. Claro, de ahí en más tenemos una cantidad de reclamos en cuanto a equidad que generalmente son económicos, son sociales, las problemáticas, porque que una mujer se tenga que hacer cargo de todo el trabajo dentro del hogar le quita independencia económica, que una mujer gane un 27% menos que un hombre, también le quita independencia económica. Totalmente, sí. Todo el entramado, digamos, de micropolíticas y de micromachismos que hay en el día a día, de cómo se nos trata, de cómo mismas nosotras nos pensamos a la hora de construir espacios. Bien. Lía, muchas gracias por la comunicación. La verdad que es muy interesante la mirada y lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por el espacio, y pueden pasarse también por la página de Manifiesta, Manifiesta Cooperativa de Comunicación. Tenemos todos los clips, tenemos fotos de todo lo que fue el registro y la cobertura colaborativa, tanto del paro como de
el encuentro. Y bueno, justamente la idea es siempre dar otra mirada, y una mirada mucho más compañera y esperanzadora de una construcción feminista y popular. Muy bien, Lía, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Fuerte abrazo. Ahí pasaba entonces Lía Gara, integrante de la Cooperativa de Comunicación Manifiesta.